Buenas tardes, hermanos, que el Señor les bendiga. Agradezco a Dios por la oportunidad que nuevamente me concede estar aquí en este lugar para predicar la palabra del Señor. Después de un tiempo en el cual estuve enfermo, gracias que el Señor me ha restablecido, me sigue restableciendo y agradezco a todos, hermanos, por sus oraciones. Y, hermanos, un abrazo a todos. Que el Señor les bendiga. Vamos a continuar, hermanos, con el tema que hemos estado abordando en el libro de Levítico. Consecutivamente hemos estado estudiando hasta el capítulo número 10 y vamos a continuar, hermanos, en este capítulo. Y quiera Dios que podamos terminar para no hacer una tercera parte. Espero que el Señor nos guíe, nos ayude para todos ser edificados, confortados y exhortados por el Señor a través de su palabra. Vamos a orar, hermanos. Oremos al Señor. Señor, le agradezco, Señor, nuevamente por la oportunidad que me concede de presentarme, Señor, en este lugar para exponer su palabra. Sé, Señor, que no soy digno. Sé, Señor, que nada, Señor, he hecho y nada, Señor, puedo hacer sin que usted esté asistiéndome, por lo cual pido nuevamente, Señor, de su asistencia, de su guía, de su fortaleza, de todo lo necesario, Señor, para exponer su palabra. Obre, Señor, para que pueda hacerlo de manera fiel, que lo quiero hacer, y pedimos, Señor, que a través de ello su iglesia sea edificada, que traiga crecimiento, Señor, traiga fortaleza espiritual, santidad, piedad, Señor, a la iglesia. Se lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, entonces estamos con el tema de Levítico. Estamos en un punto en la historia donde Dios está por primera vez inaugurando este sistema sacrificial de una manera sistematizada, ordenada. Y recuerden, hermanos, que el único fin de que Dios haga todo este sistema es para que nosotros conozcamos su santidad. Ese es el propósito. Por eso tiene que haber muerte, porque la paga del pecado es muerte. Sin remisión, perdón, sin sacrificios no hay remisión de pecados. Entonces, para podernos presentar delante de Dios, tenemos que pagar por nuestros pecados. Y en este sentido es que el Señor pone este sistema de sacrificios o enseña a Moisés para que a su vez Moisés lo enseñe a la congregación la manera en que deben de acercarse al Señor. Entonces, así, hermanos, vimos que después de que los sacerdotes fueron ordenados, después de que duraron 7 días ahí en el tabernáculo, ellos por primera vez iniciaron este sacrificio, lo hicieron bien, de tal manera que fuego del cielo descendió, consumió el holocausto, dando la aprobación a todo lo que se había hecho. Pero en este capítulo 10, hermanos, vemos una tragedia, donde 2 sacerdotes, los hijos de Aarón, hicieron algo que no iba de acuerdo a la santidad de Dios. Por eso, ese mismo fuego que descendió y los consumió, pero no era holocausto, sino a ellos, a ambos, a estos hermanos de sangre me refiero, a estos sacerdotes fueron consumidos por el fuego del Señor. Y veíamos, a manera de resumen, hermanos, para que se nos refresque un poquito la memoria, qué tipo de error cometieron Nadab y Abiú para que tal juicio cayera sobre ellos. Puesto que nosotros hemos hecho cosas, pecados, y no ha descendido ningún fuego sobre nosotros. ¿Qué sucedió, hermanos? Pues lo que hicieron Nadab y Abiú fue algo que el Señor nunca les pidió. Nunca les pidió el Señor que hicieran eso. Y acuérdense, hermanos, que habíamos visto en el tabernáculo acerca de todos los deberes, disposiciones, tiempos, vestimenta, horarios de sacrificio, todo, hermanos. Ellos tuvieron ahí ese tiempo, ese periodo,
para estudiar, meditar, reflexionar, practicar, memorizar todos los procedimientos de cada uno de los sacrificios que Dios les había enseñado de tal manera que debían acercarse a Dios. ¿Qué animales podían ser hembras? ¿En qué sacrificios? ¿En qué sacrificios no? Entonces, todo esto ellos ya lo sabían, todo esto ya lo habían practicado, entrenado. No era algo que ellos no supieran. Entonces, ¿qué fue pues lo que hicieron Nadab y Abiú? Lo que hicieron Nadab y Abiú fue algo que el Señor nunca les pidió. ¿Qué hicieron? Dejaron de hacer lo que Dios mandó por hacer lo que ellos querían. Dice ahí la Escritura que ellos pusieron en el incenciario fuego que Dios nunca les mandó. Fue un fuego extraño. Ese incenciario, hermanos, ese servicio, esa actividad era solamente para el sumo sacerdote. En este caso Aarón es el que debe de hacer eso. Pero a ellos se les hizo fácil, desobedeciendo de manera deliberada, y tomaron la posición de su padre e hicieron esto, desobedeciendo lo que el Señor les mandó. Hay quienes piensan que lo que hicieron Nadab y Abiú fue por ignorancia, pero ellos no lo hicieron por ignorancia, hermanos. Eso es imposible porque ellos llevaron a cabo una detallada preparación cuando ellos fueron expuestos en su consagración como sacerdotes. No iban a ciegas, ya sabían a lo que iban. Más parece, hermanos, que su actuación fue totalmente premeditada, voluntaria, intencional. Por eso Dios, hermanos, los consumió en ese momento. Lo que es cierto, hermanos, es que lo que hicieron era algo que Dios, por su carácter santo, no podía aceptar. Tanto tiempo que me llevó enseñar, instruir, llevarlos, para que estos en un ratito me echen a perder todo. Dice, no voy a aceptar eso. Y Dios, hermanos, los consumió con fuego del cielo. Es como cuando tú quieres en un ratito, en un momento, destruir algo que lleva mucho tiempo trabajado, lleva mucho tiempo invertido. Y todo el aparato va contra ti. Veíamos, hermanos, que este hecho nos enseña varias lecciones positivas y negativas, fundamentales acerca de la santidad de Dios y de nuestra vida cristiana. Y la vez anterior, hermanos, que vimos este tema, vimos nada más dos. Vimos la primera, que era cuánto vale para Dios la santidad de su morada. ¿Cuánto vale? Pues tanto así como la muerte de dos sacerdotes desobedientes. Eso es lo que vale. El Señor mantuvo intacta la santidad de su tabernáculo. Acuérdense que todo lo que se tenía que introducir al tabernáculo tenía que pasar por un proceso de purificación. Veíamos cómo nuestro Salvador también defendió la santidad en el templo. Eso lo vimos la vez anterior también. Y veíamos también que de igual manera el creyente debe de cuidar que no entre nada impuro en el santuario de Dios. Y no me refiero a las paredes, al edificio. No, ¿cuál es el santuario de Dios en el creyente? Su propio cuerpo. Pero también, hermanos, en la iglesia no debemos permitir, hermanos, que entre ninguna cosa que vaya en contra de la santidad de Dios. Ningún pensamiento, ninguna idea, nada, hermanos. Ni presentar ningún tipo de ofrenda o sacrificio, sabiendo que nuestro corazón no está limpio delante de Dios. También aprendíamos, hermanos, como segundo punto, que la finalidad de las leyes sobre los sacrificios y la consagración del sacerdocio era conocer la santidad de Dios. Porque recuerden, hermanos, que este pueblo no conocía a un Dios santo. No sabía
lo que era santidad. Ellos solamente conocían dioses egipcios, dioses paganos. Y Él les enseña cómo es Él, cómo deben acercarse a Él, que conocieran la santidad de Dios. La finalidad, hermanos, era enseñar al pueblo que Dios es un Dios santo. Esa era la finalidad, todo este sistema de sacrificios. Todos debían vivir a la luz de este concepto. Dios es santo. Cumpliendo, ¿de qué manera? Cumpliendo con las ordenanzas y sacrificios que Dios había enseñado a Moisés. Y cuidarse de hacer algo que estuviera en contra del carácter del Señor, que por naturaleza es santo. Dios es santo en su naturaleza. Naturalmente Él es así, Él es su esencia, santo. Así que eran entonces los israelitas y también nosotros los que necesitamos conocer bien la santidad de Dios. Ese es el punto de este sistema sacrificial. Necesitamos conocer bien la santidad de Dios para que a través de estas lecciones objetivas acerca de la santidad de Dios que se proveían por medio de los sacrificios, pudieran ellos y pudiéramos nosotros acercarnos confiadamente y sin temor a nuestro Dios. Así que si osaren acercarse a Dios sin discernir su santidad, podrían sufrir la experiencia de Nadab y de Abiú. Eso es lo que veíamos, hermanos, la vez anterior. Ahora, hermanos, vamos a considerar un tercer punto. ¿Qué más nos enseña, hermanos, esta tragedia, este hecho, hermanos, en el cual Dios consumió a dos hijos del sumo sacerdote, de Aarón? Entendemos, hermanos, que es muy importante la obediencia en el cumplimiento de nuestra función sacerdotal, porque también esto ya habíamos dicho, hermanos, que nosotros como creyentes, así como Aarón, también somos sacerdotes. El creyente es un sacerdote. Nosotros tenemos una función sacerdotal también. No estamos exentos, hermanos. Dios, hermanos, debemos quedarnos claro con esto. Dios no puede premiar, no puede gratificar, no puede, de una manera así, no puede premiar al pecado. Dios nunca va a premiar ningún pecado que tú cometas. Ningún pecado que cometamos va a ser premiado por Dios. Los seres humanos pecamos, hermanos, porque nos rebelamos contra la autoridad de la palabra de Dios sobre nuestra vida. Y a dicha conducta viciada, a esa conducta se le llama desobediencia. Y hay varias formas de desobediencia o incumplimiento de la voluntad de Dios, que es las que vamos a enumerar. Son varias, para que nosotros las ubiquemos, para que nosotros las identifiquemos y veamos cómo debemos o cómo desobedecemos o cómo hemos desobedecido a Dios. La primera, desobediencia activa. Desobediencia activa. ¿Qué es esto? Es hacer cosas que van abierta y directamente contra la voluntad de Dios. Cosas que van directamente, pues precisamente como lo que hizo Nadab y Abiú. Un ejemplo, hermanos, también es el pecado de Acán. Cuando Dios les mandó que conquistaran Jericó, Él les dijo, destruyan todo, no tomen nada del anatema, nada. Pero hubo un hombre llamado Acán que tomó un manto babilónico, que tomó un lingote de oro, que tomó unas monedas de plata y se las llevó a su tienda. Y en Josué, hermanos, capítulo 6, dice que 3,000 personas murieron por culpa de ese hombre.
3,000 personas murieron por la culpa de ese hombre. Cuando Dios ya les había dicho que no tomaran nada de nada, él abiertamente, ¿qué hizo? Tomó un vestido, un lingote y monedas. Y fue y las escondió allá en su tienda. ¿Y saben qué hizo Dios con este hombre? Y con su familia y con sus pertenencias. Los sacaron fuera del campamento y a todos, juntos, animales y todo, los apedrearon y murieron. Y no solo eso, sino que también los quemaron. Como que se asocia, ¿no? Fuego que quema a los hijos de Aarón y fuego que quema a este hombre, a esta familia. Porque por culpa de ese hombre murió su familia, pero también finalmente murieron 3,000 de sus compañeros. Así que eso se le llama desobediencia activa. Pero también tenemos la desobediencia pasiva. Desobediencia pasiva. ¿Cuál es esa? Es cuando entendemos nuestros deberes ante Dios. Está claro para mí lo que tengo que hacer delante de Dios. Pero conscientemente los dejamos de hacer. Conscientemente los dejamos de hacer. Esto lo encontramos en Santiago 4:17. Dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué le es? Le es pecado. Está consciente de lo que debe hacer, pero no lo hace. Otra, hermanos. Vimos primero desobediencia activa y luego desobediencia pasiva. Ahora vamos a ver una obediencia donde sí se obedece, pero parcialmente. Parcialmente. Es cuando solo cumplimos parte de la voluntad de Dios o cumplimos aquellas cosas que convienen a nuestra naturaleza pecaminosa, haciendo a un lado las cosas esenciales y espirituales. Como en el caso de Saúl en 1 Samuel 15 del 10 al 22. Otra vez Dios les dice, arrasa con Amalec, destruye todo, animales, niños, señoras, ancianos, de todo. ¿Por qué? Porque ellos se opusieron a ti. Cuando yo los sacaba de Egipto, ellos iban atacando a los que estaban atrás, rezagados, a los niños, a las mujeres, a los ancianos, a los enfermos. Ellos iban atacando a los que se quedaban atrás. Por esa razón, por abusones, por injustos, por aprovechados, quiero que me los mates, dijo el Señor. Entonces, hermanos, según el relato que viene en 1 de Samuel 15 al 20, Saúl no obedeció completamente lo que Dios le dijo. Sí, mató a todos los hombres, mató a todos los niños, mató a todos, pero se trajo de lo mejor de los rebaños, supuestamente para ofrecerlos a Jehová. Y nada, hermanos, los quería para él. Yo creo que le gustaba la carne y le quería asegurarse otros 2 meses, 3 meses de carne. Y además de eso, tampoco mató al rey. Ahí lo traigo. Y Dios le dice, yo no dije que trajeras nada, que mataras todo. Bueno, hermanos, pues esa es una obediencia parcial, que también Dios, hermanos, que también a Dios le desagrada. Otra, hermanos, es obediencia aparente. Obediencia aparente. ¿Cuál es esta? Cuando cumplimos externamente los deberes religiosos, pero no hay en el corazón convicción genuina de agradar a Dios. No hay una convicción genuina de agradar a Dios.
Vengo porque pues ya hice el compromiso. Vengo porque pues si voy yo pues no van a ir. O vengo porque algo, hermanos, que es una obediencia aparente. Es como el fariseísmo condenado por el Señor Jesucristo en Mateo 23, 27, que le dice así: hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos muertos y de toda inmundicia. ¿Cómo huele un muerto? Apesta. Otra obediencia es obediencia tardía. Obediencia tardía. O sea que obedeces cuando te da la gana, no cuando el Señor te dice que lo hagas. Hacemos lo que Dios quiere, pero fuera del tiempo idóneo, fuera del tiempo en que Dios te dice que lo hagas. Lo quieres hacer cuando ya todo se derrumbó. Esaú, hermanos, fue tardo para entender la voluntad de Dios. Se tardó. Vayan a Hebreos, hermanos, 12, versos 16 al 17. Hebreos 12, versos 16 al 17. Dice: no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Allí en ese momento, hermanos, él no sabía nada. Él sabía que tenía el derecho a la primogenitura, pero no le interesó, la vendió. Verso 17, porque ya sabéis, dice, que aún después, se pasó un tiempo, el tiempo en que debería reclamar no la reclamó, pero ya después, deseando heredar la bendición, deseaba heredar la bendición. ¿Qué es un deseo, hermanos? Algo intenso, algo en que nomás estás pensando, algo en lo que te olvidas de todo y nada más estás pensando en eso. Es un deseo, hermanos. Él deseaba heredar la bendición de Dios. ¿Pero qué dice la Escritura? Fue desechado, porque su deseo, hermanos, fue fuera de tiempo, fue tardío. Quiso obedecer a Dios cuando él quería, no cuando Dios le dijo. Dice, y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Aunque la procuró con lágrimas. Dice, no hubo oportunidad. Otra, hermanos, la desobediencia inocente. Desobediencia inocente. Decimos que actuamos mal por ignorancia. Es que hice esto porque pues no sabía acerca de la ley, acerca de las personas. Me viene a la mente el apóstol Pablo cuando le dice pared blanqueada a un sumo sacerdote. Perdón, sí le dice pared blanqueada a un sumo sacerdote, ¿verdad? O a circunstancias, o por hierro involuntario. Es que no me fijé, es que hice, pero yo nunca pensé que iba a dañar la reputación o a dañar a mi prójimo, ¿no? Involuntariamente lo hice. Aunque es posible, hermanos, que uno ofenda a Dios o al prójimo inconscientemente, como lo hizo Pablo en algún momento de su vida, porque él, hermanos, también en un momento de su vida ofendió, como el caso que mencionaba hace un momento, y también como el que viene en 1 Timoteo 1, del 12 al 13, que dice así: habiendo yo sido antes blasfemo,
y perseguidor e injuriador. Dice, mas fui recibido a misericordia porque lo que hice, lo hice por ignorancia. Yo pensaba que estaba haciendo bien, pero no, estaba haciendo mal. Lo hice en incredulidad. Hay veces que es verdad, hermano, que hacemos cosas así. Pero normalmente, hermanos, no es así. Estas son excepciones. Normalmente no es así. Además, hermanos, la ignorancia de la ley no nos exime de la responsabilidad por nuestros actos. El que ignoremos la ley, hermanos, no nos exime de la responsabilidad de nuestros actos, porque la ley de Dios está escrita en el corazón de todo hombre. Otra cosa es que la suprima, que la quiera ahogar, pero la conoce. Por eso la suprime, por eso la sumerge. La última, hermanos, desobediencia deliberada. Desobediencia deliberada. Es cuando, estamos hablando de creyentes, es cuando por falta de voluntad, por falta de fe o por engañarse a uno mismo, se incumple la voluntad de Dios. Y un ejemplo claro de esto, hermanos, es el caso del profeta Jonás. Tenía un mandamiento, ve a Nínive, pero ¿a dónde se fue? A Tarsis. ¿Qué hizo? Deliberadamente, hermanos. Desobedeciendo una instrucción, y noten, hermanos, una instrucción directa de Dios, directa. Ahí no hubo intermediarios. Ahí no es que te entendí mal. Es que mi GPS está desorientado. No, es deliberadamente, hermanos, él desobedeció al Señor. Y a menudo, hermanos, esto se manifiesta en nosotros, ahorita en la actualidad, no nomás en Jonás, en aquel tiempo, en nosotros, hermanos. Cuando nos excusamos diciendo esto, es que no pude evitarlo. Todo estaba ahí conjugado, todo estaba ahí organizado de manera que, pues tuve que ceder. O no me quedaba otra salida, tuve que hacerlo. O el famoso dicho es que era lo mejor para todos. No. Una forma aún más ingrata de este tipo de desobediencia, ¿cuál? Desobediencia deliberada, es la desobediencia nuestra, cuando se responsabiliza a otros por algún pecado cometido. O sea, nosotros cometemos el pecado, pero responsabilizamos a otra persona. Como en el caso de Adán, que cobardemente culpó a su mujer por el pecado. Y esta es una desobediencia deliberada. Entonces, hermanos, este acto, hermanos, de estos dos hijos de Aarón, nos enseña, hermanos, que es muy importante la obediencia en el cumplimiento de nuestra obediencia a Dios. Muy importante. Número 4, hermanos. Nos muestra también la necesidad de mantenernos puros a pesar de que otros caigan. Mantenernos puros a pesar de que otros caigan. Porque, hermanos, después de su pecado, en el capítulo 10 de Levítico, en los versos de 4 al 5, ahí vemos, hermanos, que Moisés no le pidió ni a Aarón, ni a los hijos de Aarón que retiraran los cadáveres de estos infractores, que retiraran, hermanos, a estos sacerdotes difuntos de ahí. No permitió que lo hicieran ellos.
sino a sus primos Misael y Elzafán. Y ahorita vamos a mencionar algo que tuvieron que sacrificar Misael y Elzafán por sacar a esos cuerpos muertos de ahí. Una de las exigencias de la ley era no tocar ningún cuerpo muerto de una persona o animal, porque al hacer esto había pena de quedar contaminados y excluidos temporalmente de la congregación israelita, para lo cual debían purificarse antes de volverse a integrar a la congregación. Así que, hermanos, lo que les pidió a sus primos Moisés era una especie de sacrificio. El sacar a los cuerpos muertos significaba que no iban a poder reincorporarse nuevamente a la comunidad, a la congregación. Iban a estar allá afuera, aislados, mientras pasaba el tiempo de su purificación. Esto nos enseña, hermanos, también de que lo que nosotros hacemos afecta a nuestra familia. Tú piensas que lo que haces, que lo que te comes, que los pecados que practicas, que las cosas nada más a ti te van a dañar. Pues déjenme, si yo quiero hacer esto nomás a mí, déjenme hacer mi vida. No solamente afectas a ti, afectas a otros. Haces que otros hagan sacrificios por ti o por mantener la situación estable. Esto nos enseña esto, hermanos. ¿Se imaginan, hermanos, ahí a Elzafán y a ¿cómo se llama el otro? Misael. Allá aislados los dos, allá en el cubículo, allá en el no sé dónde los ponía. ¿Cómo ves a estos primos? Fíjate dónde estamos nomás por su desobediencia. Como si estuviéramos en la cárcel por culpa de ellos. ¿15 días o 30 días, no sé, aquí, excluidos de la congregación? No puedo ver a mi esposa, no puedo ver a mis hijos, no puedo ver a mi mamá, no puedo ir a trabajar, mi negocio no sé cómo va a estar ahí a flote saliendo, nomás porque estos no obedecieron al Señor. ¿Quiénes? Nadab y Abiú. Sí me doy a entender, hermanos, este asunto. Lo que hacemos no solamente nos afecta a nosotros. Nuestros pecados no solamente nos afectan a nosotros, afectan a nuestra familia, a nuestra iglesia. Así que, hermanos, el sacar 2 cadáveres fuera del campamento era muy vergonzoso, hermanos, oprobioso. Híjole, ya no voy a tener, ya no voy a estar ni ir a trabajar, ya no voy a ir ni a esto ni al otro, ya haz de cuenta que ya voy a perder 15 días, 20 días sin hacer nada. Era algo vergonzoso, hermanos. ¿Por qué, hermanos? Porque hablando de los cadáveres, hermanos, porque hacían con ellos como las partes de los animales que eran sacrificados. ¿Recuerdan esto? Que cuando solamente se ofrecía al Señor lo mejor del animal, sé que lo demás se sacaba fuera del campamento y era quemado. Pues allí ese lugar, allí era donde mandaban los cadáveres. Era algo oprobioso, hermanos, porque iban a ese lugar, al lugar donde se consumía el pecado. Perdón, donde se consumía el sacrificio por el pecado. Esto lo vemos en los versos 4 y 5. Dice, y llamó Moisés a Misael y a Elfazán, hijos de Uziel, tío de Aarón, y les dijo, acercaos y sacad a vuestros hermanos de delante del santuario, fuera del campamento. Cuando escucharon esto dijeron, híjole, cuarentena.
Cuarentena. Y ellos se acercaron y lo sacaron con sus túnicas fuera del campamento, como dijo Moisés. Vemos, hermanos, en el verso número 6 que Aarón y sus hijos no debían demostrar duelo por la muerte de sus familiares. Esto, hermanos, era así para confirmar que Dios estaba en lo correcto por haberlos matado. Confirmaba, hermanos, esto, que Dios estaba en lo correcto por haberlos matado. ¿Qué implicaba, hermanos, el que Aarón fuera, o sus otros dos hijos, o la familia, que ya había sido previamente consagrada para el sacerdocio, fuera, hermanos, a darle la sepultura, a darle el debido tiempo a sus hijos muertos? ¿Qué implicaba, hermanos, esto? Pues implicaba que ellos en un momento dado deberían de tocar el cuerpo de sus familiares, estar ahí presentes. Y esto, hermanos, automáticamente haría que todo lo que había hecho Dios fuera derribado en ese momento. Porque ya habían sido consagrados, ya habían sido instalados, ya estaban haciendo, ya estaban funcionando de manera aprobada delante de Dios. Si ellos hacían eso, hermanos, estaban rechazando a Dios, su sacerdocio, su consagración. Además, hermanos, puesto que no habían de tener contacto con nada relacionado con el tema de la muerte, en Levítico 21:1 nos dice que ellos debían dejar a otros hacerse cargo del funeral. Dice este verso, Levítico 21:1, Jehová dijo a Moisés: habla a los sacerdotes, hijos de Aarón, y diles que no se contaminen por muerto en sus pueblos. O sea, ellos no tenían nada que hacer ahí. ¿Por qué? Porque ellos estaban apartados para el Señor, no tenían que tocar ninguna cosa inmunda o en descomposición. Así que si Aarón y sus otros dos hijos se lamentaban, hubieran tenido ese tiempo para estar con sus hijos, ellos hubieran podido tomarse esta situación como una crítica a la acción justa de Dios. Si ellos dejaran su puesto y iban a atender a lo de sus hijos muertos, eso, hermanos, se vería como de que como una crítica hacia la acción justa de Dios. ¿Por qué? Porque ya recién instalado el sacerdocio, ya no iba a haber sacerdocio. En ese periodo ya no iba a haber quien sacrificara, ya no iba a haber quien atendiera, ya no iba a haber quien hiciera nada, de nada. Porque de ahí en adelante, hermanos, el sacerdocio continuó de manera consecutiva. Y si ellos harían eso, truncarían, hermanos, este proceso. Si ellos también, por otro lado, se hubieran lamentado de acuerdo a todas las costumbres que aquello incluía, hubiera sido necesario haber dejado su ministración en el tabernáculo. ¿Se imaginan que fuera ahí una persona convicta de pecado llevando su ofrenda? Aquí traigo mi animalito, aquí traigo mi corazón deshecho por lo que yo hice. Aquí vengo, como dice, voy a leer la oración que hacían, hermanos, todo oferente que se acercaba
a este sistema de sacrificial levítico. Él decía esto: en todos los sacrificios privados se imponían las manos sobre el animal, y al hacerlo se pronunciaba la siguiente oración. Escuchen, hermanos. Decían esto: te ruego, oh Jehová, he pecado, he hecho perversamente, me he rebelado, he cometido pecado. Y nombraban el pecado, hermanos. He robado, he adulterado, me he quedado con los diezmos. Ellos confesaban ahí su pecado, hermanos, de manera clara, con las manos encima de la cabeza del animal. Ya sea la infracción de un mandamiento negativo o positivo. Y él decía: pero vuelvo a ti arrepentido, y sea esto para mi expiación. Eso es lo que decían. Se imagina que fuera un hombre y luego pues no hay nadie. No está Eleazar, no, Aarón tampoco. Pues ¿dónde andan? Andan allá con el asunto de su hijo, de sus hijos. No, hermano, tiene que estar alguien ahí. Porque ese precisamente era el asunto, hermanos, de que Dios tuviera una comunión con el pueblo, y así de esta manera se iba a ver truncada, trozada, descontinuada. Así que, hermanos, esto no convenía, por cuanto el establecimiento del culto en esta ocasión inaugural era de mayor importancia que cualquier endecha humana, que cualquier asunto del mundo. Ahora, hermanos, esta reacción no debe de considerarse inhumana, porque, hermanos, una forma de mantenerse puro es apoyar todo lo que Dios hace para confirmar o proteger su santidad. ¿Quieres tú ser puro delante de Dios? Bueno, pues entonces apoya y haz todo lo que Dios hace para confirmar y proteger la santidad de Dios. Aunque no nos guste, o no estemos de acuerdo con Él en ese momento, en ese principio, porque con el tiempo nos daremos cuenta de lo sabias que son las decisiones del Señor. Ahora, hermanos, los sacerdotes tampoco tenían autorización divina para salir del tabernáculo y endechar o mitigar. Tampoco tenían permiso. No tenían permiso. Excepto si ellos tuvieran una hermana y esta hermana fuera virgen y lo hubieran matado. Excepto en ese caso. De ahí no había permiso para nada. Perdón, también para sus padres, sus familiares directos. Pero de ahí en más, para nadie más. Mas en cambio el pueblo sí debería expresar el duelo, el dolor. Así que, hermanos, de no obedecer las dos indicaciones anteriores, ¿verdad?, de que ellos no participaran y de que el pueblo sí participara, Aarón y los hijos que le quedaban correrían la misma suerte que Nadab y Abiú. ¿Se imaginan, hermanos, la situación, el caso, la posición en que ellos se encontraban? Queriendo estar, queriendo ir. Toda la semana nos la pasamos con ellos, reímos, jugamos, y ahora Dios los consumió. Estaban consternados, dolidos, aturdidos.
en una medida, hermanos, desorientados. Pero gracias a su palabra que viene y da instrucción, porque no les dicen ustedes, ahí quédense, no se muevan. Yo creo que ellos querían quitarse la túnica, quitarse todo y ir a abrazar a su hijo, a sus hijos. Pero viene palabra de Dios, le dice, no, alto, no se muevan, quédense donde están. No hagan nada descabellado. Y una razón, hermano, de esta orden era que ellos no hicieran nada, que se quedaran, que guardaran su lugar. Era por cuanto, según el verso 7 dice, por cuanto el aceite de la unción de Jehová está sobre vosotros. Esa es la razón. Ustedes han sido apartados para el Señor. Ha costado mucho tiempo esto. Esto es algo que trasciende mucho más que cualquier muerto. Porque tiene que ver con la santidad de Dios, tiene que ver con la remisión de los pecados, tiene que ver con el perdón, con el estar a cuentas con Dios. Así que, hermanos, de esta manera Dios quería que permanecieran en su lugar, donde Dios los puso, y siguieran haciendo sus tareas habituales. ¿Para qué te consagré? ¿Para qué esto? ¿Para qué el otro? ¿Para qué te llamé? Para que hagas tu función, no la abandones, no la dejes. No dejes tu lugar, no dejes tu posición. Mantente ahí firme. Ay, está pasando el tiempo. Me falta algo, nada más. Versos 8 al 11, hermanos. Veíamos la semana pasada que aquí es únicamente en el libro de Levítico se dice que Jehová habló directamente a Aarón sin la mediación de Moisés, dando la prohibición de beber vino ni sidra. Porque, hermanos, probablemente, hermanos, esta prohibición tenía el objeto de que los sacerdotes conservaran sus mentes despejadas, claras, para cumplir con su responsabilidad de discernir entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio. Y de esta manera, hermanos, de una manera sobria, entera, clara, estar preparados para enseñar a los hijos de Israel las reglas reveladas por Dios por medio de Moisés, así como para también poder tomar decisiones en casos difíciles. ¿Pues imaginan, hermanos, ahí a dos borrachitos tomando decisiones santas de parte de Dios? Dice Deuteronomio 17, versos del 9 al 11. Y vendrás a los sacerdotes levitas. ¿Para qué? Para que le digas esto. Y al juez que hubiera en aquellos días. Y preguntarás, y ellos te enseñarán la sentencia del juicio. Y harás según la sentencia que te indiquen los del lugar que Jehová escogiere. Y cuidarás de hacer todo lo que ellos te manifiesten. Según la ley que te enseñen, según el juicio que te digan, dice, eso harás. No te apartarás ni a diestra ni a siniestra de la sentencia que te declarare. ¿A quién se refiere? A los jueces y a quienes, a los sacerdotes. Pero si estos sacerdotes eran unos borrachos, ¿qué consejos, qué direcciones darían, hermanos, al pueblo? Así que, hermanos, por eso, hermanos, podemos inferir que Nadab y Abiú habían bebido cuando ofrecieron el fuego extraño.
Porque solamente una persona fuera de sí, hermanos, hace todo este tipo de tonterías. Dice Ezequiel 44:21, ninguno de los sacerdotes beberá vino cuando haya de entrar en el atrio interior. ¿Y dónde estaban estos hombres? En el atrio interior, donde no era su lugar, era solamente para que pasara Aarón. También, hermanos, este mandato pudo influir en el mandato dado por el apóstol Pablo a los obispos y a los diáconos en 1 Timoteo 3, versos 2 y 3, que dice así, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, esperador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Yo creo que tenía esto en mente el apóstol Pablo cuando dijo esto. Los eventos que rodearon la muerte de Nadab y Abiú, además, hermanos, de ser un ejemplo de lo que los creyentes no debemos hacer, nos dejan valiosas lecciones. Muchas personas, hermanos, y los mismos creyentes, nosotros, hermanos, pretendemos justificar nuestro mal proceder ante Dios diciendo, es que es de humanos errar. Es que todos nos equivocamos alguna vez. Es que nadie es perfecto. Si al mejor cocinero se le va el tomate entero. Pero hermanos, todas estas cosas, hermanos, son excusas que de poco sirven para justificar nuestra conducta errónea delante de Dios. Porque, hermanos, el creyente sabio, que entiende el valor de mantenerse puro, no procede así. El creyente sabio, que entiende el valor de mantenerse puro, no procede así. Él hace esto, 2 Corintios 2:1, dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Y también en 1 Corintios 10:12. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Consérvate puro. 1 Timoteo 5:22. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Dice, consérvate puro. Aarón, hermanos, y los hijos que le sobrevivieron entendieron bien esto, que ellos tenían que conservarse puros. Pues cómo no, después de lo que vieron, después de lo que presenciaron, entendieron bien la lección, comprendieron lo que implicaba su servicio al Señor. ¿Lo entendieron? El Señor es santo. Esta historia nos enseña además, hermanos, que pertenecer a un lugar cristiano o a una familia pastoral no nos da ninguna ventaja ante Dios. Los hijos de Aarón, hermanos, tenían el privilegio de pertenecer a la familia encargada del ministerio y el culto israelita. Ellos tenían ese privilegio. De todas las familias que conformaban, hermanos, el pueblo, solamente ellos, estos hijos, tenían ese privilegio. No obstante, hermanos, ellos, al igual que nosotros, somos igualmente responsables de hacer lo que le agrada al Señor, ser buenos mayordomos de nuestros deberes y portarnos como discípulos obedientes. Es nuestra responsabilidad. Es la responsabilidad que tenían Nadab y Abiú, la misma responsabilidad que tenemos nosotros. Si no lo hacemos, hermanos, podemos echar a perder nuestras vidas. Vamos a querer recuperar cosas
que ya no se puede. La característica común de todos los hombres y mujeres de fe es la obediencia. Pero la característica común de los impíos es la desobediencia. Para terminar, hermanos, Levítico 10, versos del 12 al 20. Nada más voy a mencionar de qué relata esto. Aquí, hermanos, nos relata, si quiere usted después lo checa ahí en su casa, ahorita que terminemos. Relata que Moisés se enojó con Aarón y con sus hijos. ¿Saben por qué? Porque ellos no comieron de lo que lícitamente les correspondía comer. Que Dios les había mandado que comieran. Y se enojó y dijo, bueno, pues ¿qué les pasa? Están viendo la situación por no que no obedecieron sus hermanos. Y luego ahora ustedes no quieren obedecer a Dios comiendo lo que Dios dice que coman. Pues ¿qué les pasa? Se enojó Moisés. El siervo de Dios, el líder espiritual, con ellos. Pues, ¿qué tienen? Despierten. Entonces, hermanos, dice ahí un pasaje que ellos no comían porque esas cosas que iban a comer eran cosas muy santas a Jehová. Y por eso ellos no la comieron. Y luego intercede a su papá y les dice, sí, es que no la comimos porque nos damos cuenta de lo pecadores que somos y lo santo que es Dios. Y como eso le corresponde a Dios, pues es para Dios, no para nosotros. Por eso no la comimos. Tenemos temor de Dios. Miren, hermano, esto lo dicen en el verso 17, dice, ¿por qué no comiste la expiación en el lugar santo? ¿Por qué no lo hiciste? Pues es muy santa, le dice Moisés. Y escuchen esto, la dio Dios a ustedes para llevar la iniquidad de la congregación, para que seáis reconciliados delante de Dios. Ved que la sangre no fue llevada dentro del santuario, vosotros debéis comer la ofrenda en el lugar santo como yo les mandé. Y respondió Aarón a Moisés, he aquí hoy han ofrecido su expiación y su holocausto delante de Jehová. Ellos han obedecido en esto, lo han hecho, pero a mí también me ha pasado estas cosas, dice Aarón. Y si hubiera yo comido hoy de sacrificio de expiación, ¿sería esto grato para Jehová? Porque él está diciendo, es que estas cosas son, si es santa para Dios, yo soy un pecador. Yo entiendo ahora que Dios es santo. Por eso, hermanos, Moisés aprobó esa desobediencia de Aarón y sus hijos, porque al fin ellos se dieron cuenta de la santidad de Dios. Por eso dice el verso 20, y cuando Moisés oyó esto, se dio por satisfecho. Ya no le preguntó más. ¿Por qué, hermanos? Porque aparentemente, hermanos, o tenían un miedo de real de comer la porción muy santa,
inmediatamente después de la muerte de sus hijos. O también por otro lado, hermanos, estaban embargados de la tristeza, estaban consternados, dolidos. Era algo que ellos nunca jamás habían experimentado en un punto de su vida. Era algo nuevo para ellos, algo que les cayó como un peso muy enorme sobre ellos, que no sabían cómo soportar, cómo manejar, cómo sobrellevarlo. De tal manera que por la tristeza y sin darse cuenta, llevó a cabo incorrectamente, por esa situación llevaron ellos incorrectamente el procedimiento del sacrificio. Pero parece que Moisés aceptó su respuesta porque vio la sinceridad de los sacerdotes. Vio que comprendieron la santidad de Dios, porque ellos no indicaron el mismo egoísmo que Nadab y Abiú. Por último, hermanos, para concluir, la Biblia, hermanos, nos presenta ejemplos de padres buenos e hijos malos, y casos de padres malos e hijos buenos. Cada uno, hermanos, en lo individual, padres, hijos, y personalmente, somos responsables delante de Dios. Nadab y Abiú, hermanos, hijos de Aarón, ellos actuaron mal y murieron por su pecado y por su irreverencia. Asimismo, hermanos, los hijos del sacerdote Elí también actuaron de forma muy diferente a la de su padre. ¿Saben qué hacían estos hombres? Pues de todo lo que le correspondía a Jehová, de la carne, de todo esto, de lo que le correspondía al Señor, ellos lo tomaban para ellos, aparte de lo que Dios había estipulado que era para ellos. Eso hacían, hermanos, estos hombres. Eran hombres malvados, perversos, y eran hijos, más que se mejor, eran hijos malvados, perversos, desobedientes. Asimismo, hermanos, los hijos de Job. Los hijos de Job, hermanos, no solidarizaban con la piedad de su padre. ¿Qué hacían ellos? ¿Hacían holocaustos todos los días? No, pachanga, hermanos, enorme. Todos los días. Ahí gastando el dinero, la herencia de la familia. Puras pachangas. No pensaban en Dios. Quizá esa fue una razón en que por eso también murieron. Pensaban solamente en divertirse, pasársela bien, comiendo, bebiendo, disfrutando de los placeres. Ahora yo no digo que esté mal, pero todos los días, como dice que todos los días se levantaban temprano y se iban a trabajar y traían al 100 por 1000 el producto, las ganancias. No, pachanga. No eran productivos. ¿Qué hacían? Pues se gastaban la herencia de la familia. Así que esta situación, hermanos, con los hijos de Aarón, es una situación, hermanos, muy crucial en la familia. Porque en la familia, hermanos, hay hijos malos. Que si tú les preguntas, ¿tú eres malo? No, yo no soy malo. No digo malas palabras, me la llevo bien, no soy peleonero. ¿No eres peleonero? No.
¿Y en tu casa no peleas con mamá? ¿Con tus hermanas? ¿Con tu hermano? No, pero yo, o sea, yo no me peleo con nadie. No, pero te estoy diciendo que con tu familia te peleas. A veces pensamos que nosotros no somos malos, hermanos. Tenemos un concepto, hermanos, muy diferente a lo que realmente somos. Hijos malos, desobedientes. O hijas. Que realmente anunciamos esa maldad de los hijos. Anuncia, hermanos, la maldad de Nadab y Abiú. Porque están en un hogar cristiano, donde se les da ejemplo, donde se les enseña, pero hacen lo que su malvado y perverso corazón quiere hacer. Pero para ello hay solución, hay perdón en Cristo, para limpiar todos los pecados en lo personal de la familia, pero en lo personal de cada uno. Así que, hijo malo y desobediente, o hija mala o desobediente, ve a Dios en arrepentimiento y ora hasta que el Señor te escuche. Hermanos, acerquémonos al Señor en oración por nuestros hijos. Que el Señor tenga bien salvarlos. Que el Señor les bendiga. Oremos. Señor, gracias por tu mensaje. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor, que nos alumbra, que nos enseña. Gracias, Señor, porque te compadeces de nosotros, Señor, mostrándonos nuestros pecados. Pues, Señor, enredados en los afanes de este mundo, muy difícilmente distinguimos nuestra real condición delante de ti y de nuestra familia y de nuestro prójimo. Perdónanos, Señor, y concédenos la oportunidad de ser como tú. Considerado, amable, atento, perdonador, generoso. Ayúdanos, Señor, por favor. Sosténnos, Señor, para seguir sosteniendo tu verdad, sosteniendo tu carácter, sosteniendo, Señor, la imagen de tu Hijo. Y sigue bendiciendo, Señor, a tu iglesia. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, gracias por el tiempo. Gracias. Sé que nos pasamos un buen, pero que el Señor les bendiga. Nos vemos la próxima ocasión.